El narcisista se crea un personaje, te pueden adular mucho, son muy buenos para adular. En un principio el narcisista es muy encantador. Prácticamente le estoy dando la receta tal cual me trate para después torturarme psicológicamente con sus acciones. Y de repente un buen día esto se empieza a ir para abajo, ya no confían en ti, te echan la culpa, pero cuando ya la confusión tiene que ver con que yo dudo de mí misma, Claro. ahí tengo que parar las antenas. Los narcisistas hacen una cosa que se llama love bombing y gaslighting. Al final del día el daño que se genera a la persona, no importa si es colaborador o si es pareja, es exactamente el mismo. O sea, mientras más límites le tratas de poner a una persona narcisista, más mal te va a ir. Ya cuando una persona llega a pedir ayuda es porque ya está en este nivel, te desfigura, de pronto ya no sabes ni quién eres, ni qué quieres, y el costo humano es altísimo. Un narcisista no siempre llega a tu vida para destruirte. A veces llega solamente para hacerte sentir que tú eres el culpable de todo. Hay personas que llegan al trabajo sintiéndose capaces y seguras de sí mismos. Pero cuando se van, empiezan a dudar de su talento, de su inteligencia, de las decisiones que han tomado, pero sobre todo de su memoria. Y lo más peligroso de todo esto es que no saben expresar qué es lo que sienten. Solamente sienten angustia y miedo. ¿Y cómo identificar en qué momento termina una personalidad difícil y dónde comienza una personalidad de trastorno narcisista? Bienvenidos a Horneando el Éxito, en un espacio en donde vamos a platicar del verdadero éxito hecho de carne y hueso, en donde conocerán expertos en el tema que nos van a explicar y a dar herramientas para poder salir a emprender con éxito. Y esas historias de personas que ya han logrado el éxito y que te van a inspirar. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy incómodo, pero necesario, que es el narcisismo personal y profesional. Y para ello tenemos a una invitada especial, experta en narcisismo y en psicopatía. Bienvenida, Jessica Keller. ¿Cómo estás, Gabo? Muy Muchísimas bien. gracias por invitarme a tu programa. Estamos aquí ansiosos de saber y que nos expliques cómo vamos a abordar este tema. Y a ver, Jessica, eres psicóloga, eres especialista en terapia de inteligencia de género. Yo sé que te encanta siempre estar estudiando y eres especialista también en contención, de terapia de contención madre e hijo. Y no nada más te quedas ahí y llegas a la hipnosis ericksoniana. Y lo que hoy el día nos va a hacer nuestro podcast es que llegaste al narcisismo y la psicopatía. Cuéntame cómo a través de estos 35 años de experiencia llegaste al narcisismo y a la psicopatía. ¿Qué te hizo llegar ahí? Pues es que, ¿sabes qué, Gabo? Que a lo largo de estos 35 años de carrera, pues en la consulta me topo con muchísimas historias de muchísimas personas que lo han padecido o que lo están viviendo todavía. Entonces llegó un momento, y yo también he convivido con personas que tienen esta personalidad. Entonces, claramente no es una personalidad fácil, es una situación bien difícil que deja muy, muy lastimada a la persona. Y no nada más es de que dices, bueno, ya lo viví, ya me salí, ya me curé. No, quedas con me atrevo a decirte de esta manera así, y también lo dicen muchos expertos, shock postraumático después de haber vivido una relación con una personalidad narcisista. Entonces dije, a ver, pues me tengo que meter más a fondo a tratar de entender cómo funcionan, qué es lo que pasa, de dónde vienen, y sobre todo cómo ayudar a la persona después de que vivió una situación así. Tengo una gran duda y yo creo que tú y yo entendemos y será seguramente la duda de muchas personas. Hablando un poco del temperamento. El temperamento es con lo que se nace y el temperamento, digamos que viene heredado. El carácter lo venimos formando nosotros a través de la educación, de los hábitos, del aprendizaje de nuestro entorno. Y la personalidad es el conjunto de pues todas estas emociones que podamos decir que un adulto puede tener una personalidad impulsiva controlada si es que va a terapia, o puede modificar algunas cosas que
que la vida misma le va enseñando. Pero ¿qué pasa con un perfil narcisista? ¿Un perfil narcisista nace, se crea o es la combinación de estas dos cosas? Mira, hay una gran confusión entre que se piensa que el narcisista tiene como una gran autoestima. Muchos autores allá afuera hablan de que la personalidad narcisista no es de que nazcas con ella, sino que a través de diferentes situaciones que vas viviendo en la vida, sobre todo como situaciones muy difíciles en la primera infancia, como en la primera parte de nuestra vida, que pueden surgir cosas fuertes emocionales, falta de contención, falta de carencia, o sea, que haya una carencia amorosa o exceso de gratificaciones. Entonces, de las personas en las que yo he estudiado, sobre todo muchísimo al doctor Iñaki Piñuel, entre otras personas, nos comparte de que el narcisista se va formando en la primera etapa de nuestro desarrollo emocional por una carencia gigante, inmensa emocional y un gran vacío interno de falta de amor. Entonces, por eso muchas veces está como transquiversada esta parte. No sé si te ha pasado que te dicen, oye, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿es narcisista? ¿Eso quiere decir que se quiere mucho a sí mismo? Ajá. Esa es como la confusión que hay allá afuera. Incluso se califican como gente muy egoísta, que Sí. solo piensa en ellos y que no son empáticos hacia los demás. Es que eso sí es cierto, pero cuando tú piensas que una persona narcisista tiene una autoestima muy elevada, es completamente lo contrario. Wow. O sea, internamente ellos sí se viven con cierta grandiosidad, Okay. porque ellos no pueden demostrar que en el fondo se sienten muy inseguros y hay una gran carencia interna, pero eso no se lo pueden mostrar al mundo. Entonces se viven desde este lugar de grandiosidad, cuando en realidad hay mucha inseguridad en ellos. Y entonces, habiendo tantas variables de cómo podemos identificar las diferentes personalidades, cada quien tenemos episodios de coraje, episodios de malestar, pero ¿cómo podemos distinguir a una persona egocéntrica o difícil a una persona narcisista? ¿Cuál es esa diferenciación que podemos identificar nosotros? Mira, muchos de nosotros sí podemos llegar a pasar por momentos egocéntricos, ¿no? O sea, de repente soy difícil, puedo tener un mal día, de repente sí me siento como muy centrado en mí mismo, en mí misma. Sin embargo, en el momento en el que alguien se acerca a mí, tengo la capacidad de poder ser empático, de ayudar o estar para esa persona. En un patrón narcisista no funciona de esa manera. O sea, para poder diferenciar entre alguien que sea muy egocéntrico, necesitamos entonces empezar a ver que haya patrones. O sea, cuando se empieza a repetir este patrón y vemos entonces una característica que se repite una y otra vez, en donde esta persona va a descalificar, va a mentir, va a tratar de hacer sentir al otro culpable, es completamente, no son empáticos. Y cuando nosotros empezamos a ver que estas características están en una persona, entonces es cuando podemos empezar a diferenciar o darnos cuenta que ya no es esto de ser egocéntrico, sino que ya está cayendo más en este patrón narcisista. Entonces, a ver, yo puedo tener rasgos narcisistas porque un día tuve un mal día o hoy siento que mi idea es la más creativa y la que va a ser aceptada y eso eleva mi ego porque estoy preparado. Entonces, presento rasgos narcisistas sin ser narcisista porque tengo empatía por los demás. Con el simple hecho de que yo me ponga en el lugar de la otra persona, ¿ya no soy narcisista? A ver, lo que pasa es de que, o sea, si yo tengo una autoestima alta, si yo soy empático y tengo una autoestima alta, yo no necesito tener que hacer pequeño al otro para sentirme grande. Yo creo que esto podría como darnos la diferencia. O sea, una persona que tiene una autoestima alta, entonces va a poder ser empático, va a poder ayudar al otro, va a poder sentirse bien con uno mismo y no tiene que estarse buscando en el otro. El narcisista se busca mucho en el otro, busca llenarse a través de todo el mundo, de la gente que lo rodea. El narcisista, hay una doctora que dice que el narcisista se crea un personaje, porque realmente él
él realmente no sabe quién es, entonces va y formula un personaje en base a lo que va viendo allá afuera. Entonces actúa conforme a ese personaje. Ok. No sé si te contesté la pregunta, no sé Sí, si fue sí, sí, clara. claro que sí. ¿Y cuáles son las primeras señales en las que yo puedo, a ver, porque estamos de acuerdo que las fases de un narcisista es primero el carisma, el enamoramiento de la persona, el caerte bien, el que ser amable. Te pueden adular mucho, son muy buenos para adular, Y- sobre todo, por ejemplo, en el ambiente laboral llega un colaborador y de repente pueden decirle, no, qué bárbaro, es que eres el mejor, eres buenísimo, es que eres justo lo que yo necesito para mi puesto, como que adulan mucho, van a engrandecer las características de la persona, van a confiar en ellos. Entonces, en un principio, el narcisista es muy encantador. De verdad es muy encantador. O claro, sea, y a mí me gusta como trabajador, pues que me estén diciendo y reconociendo que hago mi trabajo bien. ¿Cómo, ajá. en qué momento ya empieza a distorsionarse o esa parte o esa etapa en donde el narcisista ya logró cautivarme? Hay una parte en donde se empieza a distorsionar, porque lo que pasa es que todo narcisista lo que hace al principio, y esto sucede tanto en la parte de relación, de pareja, por Pareja, ejemplo, familiar. familiar, o también en laboral, primero llega y entonces necesita como mostrar esta cara, ¿no? De Mm, que es encantador, de que le gusta mucho lo que haces, él aprende, te escucha y a través de lo que tú estás hablando aprende mucho de ti. Esto pasa como en lo personal. ok. Aprende mucho de ti. Entonces como que para las antenas y dice, ah, ok, entonces ella es así, él es así. Y empieza a escuchar y escuchar y escuchar. Y empieza a formarse este personaje conforme a lo que tú eres. Entonces evidentemente te va a dar mucho por tu lado. Te va a decir, ay, sí, a mí me encanta eso que haces. Habla mucho acerca de, sí, claro, es que yo siempre he estado buscando personas como tú. Hablan muchísimo acerca de esta relación del alma gemela por toda la vida. Eso es en la Claro. parte como personal y familiar. Y en la parte laboral, llegan, se presentan ante el grupo y son estos líderes que quieren sacar adelante el equipo, que tienen buenas ideas, que quieren llevar al equipo a lugares a donde no ha llegado antes, a resultados, metas. Y de repente un buen día, esto se empieza a ir para abajo porque entonces viene la descalificación, ya no confían en ti, te echan la culpa, te piden un resultado que cuando se los das te dicen, yo nunca te pedí eso. O sea, pero es que tú me dijiste que hiciera, no estás mal, yo nunca te pedí eso. Te pido que por favor vayas y lo corrijas. Entonces yo Entonces, como víctima prácticamente le estoy dando la receta tal cual me trate para después torturarme psicológicamente con sus acciones. es que sí acabas de decir algo muy, muy importante porque cuando dices la receta, fíjate que una de las cosas, siempre dicen, a ver, ¿qué colaborador es el que pudiera quedar como más vulnerable ante Mm, una persona narcisista, sobre todo en la parte de la empresa? Pues son estas personas que son, lo mencionamos hace ratito, empáticas, mm. que les gusta dar resultados, que les gusta esforzarse, y entonces de repente dicen, ay, no, lo que pasa es, el empático diría una cosa así. No, lo que pasa es que él tuvo un mal día. Pues como tuvo un mal día, pues por eso me trató así o por eso me contestó de esa forma y seguramente tiene problemas y se le olvidó que me pidió esto, pero lo que voy a hacer es que esto va a cambiar. Y justificas, y Y justificas, entonces y empieza a justificas. justificar. Sin embargo, también ya empieza esta duda interna. O sea, cuando tú empiezas a dudar de ti mismo, ahí es en donde tienes que parar las antenas, porque generalmente cuando ya la duda, ya no es que yo estoy confundida porque algo me confundió, algo que tú me dijiste me confundió y te digo, oye, Gabo, a ver, ¿cómo estuvo esto? Porque estoy confundida. Pero cuando ya la confusión tiene que ver con que yo dudo de mí misma, Claro. ahí tengo que parar las antenas. Entonces está este otro tipo de colaborador que, por ejemplo, son aquellos que se esfuerzan. Entonces el narcisista o el jefe narcisista empieza a desvalorizar su trabajo o empieza a culparlo de algo que salió mal y entonces dice, no, lo que pasa es que yo me tengo que esforzar más todavía. Entonces esta persona se va a empezar a esforzar más. Entonces, el empático como que lo trata de adular, de decirle, mira lo que voy a hacer, Ajá. tarará, tarará, no, no te preocupes, yo ya entiendo que tuviste un mal día, no eres tú, soy yo, y el otro se empieza a esforzar cada vez más. Y entonces, pues empieza a crear ahí una Una situación muy compleja, distorsión. una distorsión, porque evidentemente ellos empiezan a perder a ellos mismos por tratar de, en ese momento piensan que no son ellos, o sea, que no es él, sino que son ellos.
Entonces en el equipo se empieza a formar un caldo de cultivo tremendo, porque ya empiezan a haber situaciones muy difíciles en el equipo, en donde ya empiezan a haber dudas, empiezan a haber chismes, empieza a haber competencia Claro. entre los mismos colaboradores, empiezan a echar las culpas de lo que fue y no fue, y se empieza a generar una cosa muy fuerte en el equipo. Ahora, esto es muchísimo más común de lo que nosotros nos imaginamos, porque cuando empieza una persona narcisista a aludirte, a decirte que, a conocerte, porque primero conoce para saber después cómo te va a atacar. ¿Qué ocurre psicológicamente con la persona? Genera vínculos para poderle agradar a esta persona que está haciendo y ejerciendo una tortura psicológica, como por ejemplo, te digo, ya no me estás funcionando bien en el trabajo, pero anteriormente hubo grandes justificaciones de que tuvo un mal día, tiene mucho estrés, no lo está pidiendo él para mí, sino se lo están exigiendo a él y empiezo yo a generar empatía, un exceso de empatía, se genera un vínculo de querer quedar bien y apoyarlo en exceso a ese jefe, compañero o incluso a una relación de pareja. Es que lo que se genera es este círculo. No sé si Ujú. tú en alguna ocasión has oído hablar de que los narcisistas hacen una cosa que se llama love pumping y Ah, gaslighting. Ok, el love pumping y funciona de la misma forma tanto en lo personal como en lo ujú. laboral. Lo que pasa es que en lo laboral tiene que ver más enfocado a lo que está esperando en resultados y llegar a Claro, metas y en el desempeño del colaborador. así es. En una relación de pareja, bueno, pues es algo muchísimo más íntimo y cercano Y y tiene, doloroso incluso es porque es muy afectivo. doloroso. Es muy doloroso, pero te voy a decir que es doloroso en ambas áreas, ¿eh? Porque como lo acabas de decir tú, en la pareja que es afectivo, hay amor, hay una entrega, Ujú. también en lo laboral es muy doloroso porque al final del día el daño que se genera a la persona, no importa si es colaborador o si es pareja, es exactamente el mismo. Entonces, regresando a tu pregunta, sí se genera esta relación Te entrega. de entrega completa, pero como la persona o has mencionado mucho el término víctima y sí, o sea, sobre todo el doctor Iñaki Piñuel habla de que las personas que se relacionan con víctimas, perdón, con narcisistas terminan siendo víctimas. Ujú. En realidad no es que ellos hayan escogido relacionarse con esa persona, Solo no se dan cuenta. solo no se dan cuenta. Y entonces se genera esta relación entre ellos en donde va a ir encreciendo cada vez más. Ujú. Porque ¿qué es lo que pasa? Como a un narcisista no le gusta ser contrariado, no le gusta que lo corrijan, no le gustan que le digan que se equivocó, no le gusta que lo pongan en mal, no le gusta que los demás se den cuenta que no sabe o que falló o que se equivoca, entonces él cada vez se tiene que poner más arriba para mantenerse en ese lugar y las otras personas cada vez son más lastimadas. Entonces sí se genera un vínculo del cual cuesta muchísimo trabajo salir de ahí. Porque por más que te esfuerces, por más que quieras ser el mejor colaborador, la mejor pareja, sea hombre o mujer, y creo que es más frecuente en hombres, ¿verdad? Sí, ya existen también mujeres narcisistas, pero es más frecuente en Es más hombres. frecuente en hombres. Sí, Entonces imagínate que una chica se esfuerce por agradarle siempre a su novio o a un jefe porque ejerce esta dinámica de narcisismo, en donde el vínculo es quiero agradarle, quiero hacer las cosas bien, no quiero que me regañe. Y si él va creciendo cada vez más su poder para hacerte cada vez menos, pues es un nunca acabar. eso nunca acabar y lo que pasa en las empresas es que hay colaboradores que cuando empiezan a darse cuenta de este maltrato, dicen, no, es que yo aquí ya no me puedo quedar y toman la decisión de irse porque a lo mejor les es más fácil poderse ir a otro trabajo, conseguir otro trabajo o su situación personal, económica, de familia, etcétera, se lo permite. Pero hay colaboradores que de pronto no pueden tomar esa Claro. decisión porque está en riesgo su trabajo, está en riesgo su patrimonio, está en riesgo su familia. Entonces, de alguna manera están atrapados en esa dinámica. Y ese es alimento para el narcisista, Por porque en el caso de supuesto. una relación de pareja, la codependencia lo hace a quedarse a la víctima y en el caso de un entorno laboral,
la necesidad económica por conservar tu trabajo te hace pues aguantarte. Sí, sí, porque dicen, bueno, ¿y si me voy? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Yo necesito este trabajo. Entonces, es bien complejo porque de alguna manera también los colaboradores empiezan a dudar de ellos mismos, empiezan a sentirse que ya no valen, empiezan a dudar de su capacidad, de su conocimiento, de todo lo que han aportado a la empresa durante tanto tiempo y de repente dicen, no, 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 es que yo estoy mal, o sea, realmente estoy fallando aquí. Y es muy duro porque mm, aquí es, en lugar de que tú digas, ¿qué me está haciendo el otro? Cuando llegan en este grado en Ujú, donde ya dudan tanto de ellos claro, mismos, la pregunta aquí sería, no, más bien la pregunta no sería, ¿qué es lo que me está haciendo el otro? ¿O qué me están haciendo a mí? Sino, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Caen en eso. Empiezan a cuestionarse todo el tiempo, es que, ¿qué estoy haciendo mal para que me trate así? Es que, ¿qué estoy haciendo mal para que cada vez que le quiero entregar un resultado, no, no me va bien? Haga lo que haga, no agrado a esta persona. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces ahí se enfrascan en eso y ahí se empieza a complicar toda la dinámica. claro, porque como bien decíamos, nunca puedes darle gusto. Ahora, en tus terapias de personas, a personas que son víctimas de una dinámica narcisista, ¿cuál es el proceso terapéutico que llevan contigo? Pues mira, cuando llegan, primero hay que identificar, como te digo, cuando ya llega la Ujú, persona a pedir ayuda, porque aquí lo que se recomienda es literal, pide ayuda cuando estás dentro de lo laboral, es como, en lugar de tratar de ir a confrontar a tu jefe, ok. porque esto sí me gustaría como aclararlo, porque la mayor parte de las veces dicen, ah, bueno, pues pon límites, ¿no? Alguien va y le cuenta a su Ujú, cuate o a lo como si fuera mejor muy fácil. como si fuera muy fácil decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y pones límites? Pues ponle un límite. No, pues mientras más límites le tratas de poner a una persona narcisista, más mal te va a ir, porque de ahí se va a agarrar para literal irte descalificando y destrozando. En realidad es lo que hacen. Entonces, cuando ya una persona llega contigo es porque ya está muy lastimada. Y muchas veces llegan ya logrando, ya habiéndose salido de la relación, pero con una cosa que llamamos disonancia cognitiva, Ok. que tiene que ver con esta parte de sentirse que es que hice mal, es que yo todo lo hice mal, es que si yo hubiera hecho esto, tal vez mejor si no lo hubiera hecho, ya sé, es que yo le tendría que haber dicho, o ¿para qué hice esto? Claro, es que yo lo provoqué, es que yo lo provoqué, es mi culpa, completamente es mi culpa. Entonces la persona llega muy, 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 muy confundida y sacarla de esa confusión y regresarla a que retome su autoestima, a que pueda volver a darse cuenta que todo lo que es ella no lo ha perdido, sino que sigue existiendo, que simplemente, fíjate que yo siempre he dicho que una relación con un narcisista es que te secuestra. O sea, Claro. literalmente esta persona te va secuestrando, te va secuestrando, te va secuestrando hasta que ya dudas de quién eres, ya no sabes quién eres, ya no sabes qué quieres, ya no sabes qué hiciste, por qué lo hiciste, si no lo hiciste. Entonces es muy duro. Ya cuando una persona llega a pedir ayuda es porque ya está en este nivel, entonces pues tenemos que empezar por tratarlos con una dinámica de shock postraumático para poderlos sacar, porque literal queda un shock postraumático a todo lo que vivieron, porque por lo regular no creas que alguien que está involucrado en una relación narcisista se logra salir tan fácilmente, porque aquí te voy a hablar de, o sea, no que no pasa a nivel laboral, porque sí Ujú. pasa, pues evidentemente al final del día estás en contacto con una persona que te está, o sea, que te está criticando, que te está juzgando, que te está culpando, que te está cambiando las reglas del juego, Desvalorizando que te está incluso. desvalorizando, que te está diciendo que no, que ya te equivocaste, que te está haciendo dudar porque de verdad te dicen, yo te dije eso, no, yo nunca te dije eso, Aunque sí lo haya aunque dicho. sí lo haya Y es dicho, donde dudas de ti, sí, de que entendí mal. sí, 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 o te dicen, en ningún momento. Te lo estás inventando, estás completamente mal. Yo jamás te dije eso. O en lo laboral, yo no te pedí eso tampoco. O lo que yo te pedí no es para nada esto que me estás entregando, ¿eh? No, no, no. Para nada. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. ¿No? Entonces, llegan de verdad con una autoestima. Ahí sí vamos a hablar de una autoestima tan devaluada, Ujú. sintiéndose que verdaderamente no valen nada, perdiéndose a ellos mismos. O sea, una de las gigantes cosas que haces es que te pierdes a ti misma cuando pasas ya mucho tiempo
en una relación con una persona Te narcisista. desfigura definitivamente tu Te personalidad. desfigura por completo, te desfigura. De pronto ya no sabes ni quién eres, ni qué quieres. Es muy doloroso, genera mucho miedo, genera este miedo a que le empiezas a ver cara de narcisista a todo mundo allá Exacto. afuera. Eh, Sobre todo cuando te quieres volver a relacionar en pareja, me voy a un lado otra vez para acá, Ujú. es como, ya no quiero conocer personas porque tengo miedo de que todo mundo sea igual. Y entonces de repente conocen a alguien y esta persona, no sé, a lo mejor le dijo algo que la otra persona sí se lo decía desde este lugar de desvalorización, pero esta persona, pues, no sé, por alguna razón se lo dijo y ya siente, no, es que este es narcisista, es que no, yo ya salgo por patas porque este es narcisista, entonces quedan muy lastimadas las personas, entonces sí necesitamos trabajar con ellas, primero en sanar las heridas, o sea, lo que hace un poco en terapia de shock postraumático es que va sanando todas las heridas que generó eh, internamente la relación que viviste con el narcisista. Poco a poco eso va a ir haciendo que te sientas mejor y a medida de que te puedas sentir mejor y que ya puedas poner contacto cero, yo no sé si has oído, voy a desviarme tantito a Sí, 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 platicarte de porque es esto. muy interesante eso del contacto cero. Sí, no sé si en algún momento dado lo has escuchado de que cuando uno termina una relación con una persona narcisista, y aquí voy a hablar de lo personal y lo Personal. familiar. Ujú. En lo laboral ahorita decimos cómo sucede. En lo personal y en lo familiar, una vez que ya te diste cuenta que estás con una persona narcisista, estás haciendo todo y más para poderte zafar. Pero la razón por la que no te puedes zafar, y te voy a explicar esto que es impresionante, a mí de verdad me impresionó muchísimo y cuando se lo explico a mis pacientes como que dicen, nunca me hubiera imaginado que esto existiera, es que cuando se está haciendo este círculo de love pumping y gaslighting, que es inyecto amor y después lo retiro y distorsiono toda la realidad para confundirte más a ti, se empieza a generar este círculo vicioso en donde tu cerebro empieza a generar una hormona, empieza a generar y Ok. empieza a generar, que te hace adicta a este círculo vicioso. No al desprecio y a la desvalorización, ¿o sí? Sí, te hace adicta al te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, te odio, te odio, Ah, te amo, te amo, te amo, te amo, como que te desvalorizo, esos te amo, picos te amo, te amo, afectivos. sí, te desprecio, o sea, porque ellos llegan hasta hacer actitudes de desprecio hacia su pareja. Sí. Entonces, este circulito de repente te doy en lo laboral. Ay, qué bien lo hiciste, eres Ujú. increíble, eres el mejor del equipo, bravo, lo hiciste muy bien, no sé qué, y al ratito, yo nunca te dije eso. Y te avientan esto, ve y hazlo otra vez. En fin, o sea, te empiezan a desvalorizar nuevamente, a hacerte sentir que estás mal. Entonces, genera esto en tu cerebro que te hace adicto a ese círculo. A la Entonces, necesidad de estar metido se ahí. convierte en una necesidad, o sea, se vuelve tan adictivo. O sea, el doctor Piñuel te dice que se vuelve todavía más adictivo que una droga misma. Entonces, por eso las personas dicen, es que no me puedo salir, es que ¿por qué no me puedo salir? Pues cuando yo les explico que lo que está pasando es esto internamente y que lo único que te saca de ahí es el contacto cero, entonces es como ayudar a la persona a que conforme va sanando las heridas, se va sintiendo mejor. Hacemos una combinación entre el shock postraumático para sanar las heridas que quedaron y volver a reconstruir la autoestima para que se den cuenta que todo lo que ellos son, ahí sigue existiendo. Claro. Y a medida de que vamos haciendo, es ir de verdad, reconstruyendo, es que es reconstruir como si hubiera venido un terremoto Y derrumbó y todo. derrumbó todo, un tsunami que arrasó con todo y es volver a restablecer todo y entonces a medida de que lo vamos logrando, la persona se va sintiendo mejor y les pedimos, por favor, contacto cero, pero te estoy hablando cero, Es nada. cero. O sea, y ahora que existen todos estos rollos de las redes y que te pueden Claro. encontrar por tantos lados, es quítalo de Facebook, quítalo de WhatsApp, quítalo de Instagram, quítalo, 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 o sea, que no dé contigo por ningún lado. Y que tú tampoco tengas información de esa persona. O sea, que lo borres del mapa, aunque debe ser un sufrir y debe ser, porque si eras adicta, Cuesta mucho trabajo borrarlo del mapa, te voy a decir por qué, porque aparte cuando ellos se dan cuenta de que tú ya te diste cuenta ujú, y ya tuviste el valor de salirte,
entonces ellos vienen así como con el contragolpe en donde dicen, ok, y van a tratar de aparecerse y meterse por donde puedan. Y entonces existen personas alrededor, o sea, que son generalmente las personas con las que convivían cuando estabas con esa persona, Juntos. cuando estaban juntos, y van a tratar de utilizar a esas personas para que le lleguen mensajes a la chava, ¿no? Tiene un Entonces, nombre esas personas, ¿no? se llaman monos voladores. Monos voladores. Sí, Esas personas que el narcisista no va a ir contigo, pero sabe quién sí va a contarte lo que viene y dice. Y ahora llega a contarte qué. O sea, para volver a pues acercarse. te cuenta cosas de él, de que, porque generalmente lo que el narcisista hace con los monos voladores es que va y les cuenta una historia que es completamente distorsionada de la realidad de las cosas. Ok. No, es que yo estoy tan triste porque no sabes cómo la extraño y la amo tanto y la verdad es que me hizo y me tornó y me dijo y me deshizo y yo me siento muy mal y por favor ve y dile que no, que las cosas no son así, que yo la amo y que esto. Entonces ahí va la Entonces, persona. la otra persona que le cree 100% Claro. al narcisista porque son buenísimos para montar todo este teatro, van y le cuentan todo esto a ella y entonces ella vuelve a entrar en esta disonancia cognitiva de decir, claro, claro, es que yo soy la mala, es que yo me pasé, es que yo debería haber hecho. Le Entonces, exageré. yo exageré, es que yo lo estoy culpando de algo, es que no. Entonces, es muy delicada. Este periodo Ujú. entre que los monos voladores quieran estar ahí o los mande Convenciéndote, ¿no? convenciéndote y que tú estás ya en un periodo de sanación, es bien delicada porque pues lo que estamos haciendo con la terapia es ayudándote a poder sanar todo eso, a recuperar tu autoestima, a que tengas confianza, a que se termine la disonancia cognitiva para poder entonces retomar tu vida. Pero si vienen y te están confundiendo y Ujú. confundiendo y confundiendo, entonces por eso se pide contacto cero de todo. Y cuando vienen los monos voladores, es decirle, te agradezco muchísimo, yo ya no quisiera saber nada de él. Oye, pero es que mira, de verdad, abre los ojos, estás equivocada. Gracias, ya no quiero saber nada de él. Y de verdad ponerle un límite, ahí sí un límite, a estas personas de, te pido que por favor ya no toquemos el tema. Ahora, como caso real, laboral o personal, yo ya identifiqué que estoy en una dinámica narcisista. Reconocerlo supongo que debe ser el primer gran paso porque crees que siempre tienes tú la culpa y siempre crees que la otra persona es la buena y que te está ayudando. Entonces yo ya reconozco, estoy en terapia, llevo un avance, tengo un contacto cero y cómo es que se pueda dar una recaída. Cuando abres el contacto. O sea, sí, a ver, en la parte laboral es bien difícil porque pues, en la parte Lo laboral tienes todos los lo días. tienes todos los días, no puedes poner contacto cero. Y ahí lo que tienes que hacer es pedir ayuda, documentar mucho todo lo que está pasando. No es ir a, esto lo quiero mencionar para que los que nos escuchen allá afuera que estén pasando por algo laboral, Ujú. no le trates de poner límites, porque a más límites le pongas, más te va a destrozar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Seguirle Les- la corriente? no, tampoco, o sea, no es como seguirle la corriente, pero es como no pelees, no lo contradigas, no le pongas límites. Evidentemente, Anota. anota lo sucedido, o sea, haz de cuenta como que en lugar de llegar a decir, ay, es que fíjate que este cuate no me quiere porque, más bien vas a documentar el caso para Ok. que después vayas a algún lugar, yo no sé si recursos humanos o con alguien, O un jefe con un jefe superior. superior o con Claro. alguien a decir, oye, a ver, yo quiero reportar esto pasó así y se dio así. Y con sustento. Y con sustento. Es más buscar sustento de toda la situación que se dio a más de que tú vayas a acusarlo a él. Eso te ayuda más. Y evidentemente también como buscar hacer tal vez alianzas o equipo con otras personas de la misma empresa. No del equipo directo, porque el equipo directo está igual de lastimado, o sea, porque un jefe narcisista va a lastimar a todos los colaboradores por igual, pero claro, como mencionamos hace ratito, hay algunos que dicen yo ya no me puedo quedar aquí, me voy, y los que sí se quedan, que tienen estas características que dijimos hace ratito, que son empáticos, que, que son responsables, que quieren ir como a tratar
¿sabes qué les pasa mucho? Que dicen, ¿qué puedo hacer para que él me vuelva a ver con los mismos ojos que me vio cuando llegó como mi jefe? Queriendo regresar a esa etapa inicial de conquista, de alusión, Exacto, de decirte que todo haces bien y exacto. demás. Entonces se centran ahí y se dan a la tarea de decir, yo me voy a encargar de que él me vuelva a ver con esos mismos ojos. Y wrong, o sea, de verdad mal. Ahí te va a poner en la mira. Claro. Eres pues eres ¿cómo se llama esto? La carnaza perfecta, por llamarle de alguna manera, que suena horrible, la verdad. Pero sí, Pero así es. sí, Es el placer que le da al narcisista. Ahora, yo estoy cerca de algunos casos de personas que no sé si necesariamente sean narcisistas, pero finalmente tienen rasgos. Eh, un jefe narcisista, ahorita lo mencionabas, es con todo, o va a ser con todos por igual. O sea, esa reacción de exigencia, esa reacción de te trato primero bien, hablo bien de ti, y después viene esa parte como que la castigadora o la intermitencia afectiva o el sí. reconocimiento. Pero esta persona narcisista de pronto prefiere estar sola, haciendo en el trabajo solo él el trabajo. No, porque es que, a ver, él tiene una meta, Ajá. ¿no? O sea, generalmente son líderes ¿Mm? y ellos tienen una meta. El otro día escuchaba a una doctora que decía que si un narcisista llega a un trabajo en donde no lo va a llevar acá, ni le interesa, ¿eh? O sea, haz de cuenta, él ya va con su estrategia. Ujú. Entonces, pues, no, o sea, no. Él busca a través de su liderazgo y a través de todo lo que va a conseguir con los colaboradores, él busca ir subiendo y subiendo y ganando y subiendo y obteniendo resultados hasta que llegue a la meta. Aquí el problema es de que muchas veces las empresas no se fijan, o sea, confunden, no es que confundan, se fijan mucho en este liderazgo Claro. de cómo estás logrando llegar a la meta, me estás dando los resultados, estás exactamente haciendo lo que te pedimos, esto está increíble, pero no ponen atención cómo lo logró, En las formas. en las formas en lo que lo logró, Ujú. y el costo humano es altísimo. Claro. Entonces ahí sería como un error eh, de las empresas, de que nada más están viendo cómo llegan, cómo lo hacen, cómo liderean, qué resultados están obteniendo, pero no se ponen a ver cómo lo lograron. Sí, yo he tenido oportunidad de participar en algunas evaluaciones organizacionales en donde sí, vienen toda la ponderización del resultado, pero se califican de diferentes columnas y una de ellas es tus objetivos, o sea, tus metas, pero también existe una parte muy importante, el cómo. Y el cómo también tiene un peso importante como el objetivo realizado. Y creo que esta calificación, esta evaluación, no la hacen tus jefes, sino las hacen las personas con las que trabajaron contigo. Mm, Entonces ahí creo que es una herramienta en donde tú puedes identificar de que si, a ver, tienes 100%, 95% de logros obtenidos en el primer trimestre del año, pero tienes a lo mejor un ranking muy bajo en todas tus formas porque tu propio equipo te califica como alguien pues, no equitativo, no amable. Creo que ahí es donde deben de poner ojo las empresas en el cómo, porque probablemente esté siendo gestionado un equipo de trabajo por una persona narcisista. exacto. Eso es lo que creo que las empresas deberían hoy en día tomar en cuenta, porque definitivamente a qué empresa no le gustaría que todo salga bien y hacen a un lado la parte humana, que es la parte del capital humano, Del de capital los humano. trabajadores. Entonces, pues ya identificamos los rasgos de una persona narcisista, ya identificamos qué es lo que no debe hacer y qué sí debe hacer, porque el documentar creo que te ayuda muchísimo a poder tener sustento al momento de llegar a un escritorio a exponer el caso. Pues lo que pasa es que sí, porque imagínate cuando tú llegas una de las cosas que yo he aprendido y en algún momento que estuve metida también en empresas, es que la emocionalidad en las empresas no funciona. Ujú. Cuando tú llegas a echar Sí, un guiñapo de emociones y ya lloraste y ya sí. dijiste y entonces me dijo y no me dijo y me desdijo,
le caes gordísimo a la persona que le estás Claro. contando eso. Eso no va en una empresa. Entonces, eso más bien llévatelo a tu terapia, ¿no? Ahí sí puedes agarrar y Porque llorar y incluso lo todo. toman como que es algo personal, como que no tienes la capacidad de gestionar el De, estrés, de gestionar la presión no sabes trabajar bajo estrés. sí, exactamente. Entonces, te pueden ver mal, te pueden decir, a ver, yo te sugiero que pues pidas ayuda, vete a un psicólogo, habla con alguien, ¿sabes? O sea, como que en lugar de darse cuenta que realmente está viendo una situación muy importante que se le tiene que prestar atención de lo que está sucediendo con este jefe y con todo su equipo. Ahora, la víctima, ¿cómo reacciona en su sistema familiar cuando viene tanto de una situación personal narcisista o de una situación laboral narcisista? Pues mira, como te decía muy al principio, la víctima se lleva puesto esto a casa, desgraciadamente no lo vas a dejar en el trabajo, como tampoco lo dejas en la relación, o sea, ya fui, cené con el novio y regresé y estoy perfecta, no, te lo traes puesto y te lo quedas puesto meses y hay personas que les cuesta años salir del maltrato. Son personas que van a empezar a mostrarse calladas, son personas que van a estar como muy ausentes, em, son personas que pueden a lo mejor también mostrarse irritables porque como hay algo que no entienden internamente y no lo están expresando, no están pidiendo ayuda, acuérdate que una de las, bueno, no sé si acuérdate, pero te comparto que una de las emociones que más nos ayuda a estar de pie es el enojo. Claro. Porque si yo me permito estar triste, pues estaría tirada en una depresión. Si yo me permito tener miedo, me paralizo y no me muevo del lugar. Te es más fácil enojarte. Te es más fácil enojarte porque no está padre para los demás, porque le vas a ir diciendo el tú por tú a todo mundo, o a lo mejor vas a estar muy irritable en la familia y la gente va a empezar a decir, bueno, ¿qué te pasa que estás tan reactiva? Pero al final del día es todo esto que estás guardando que no estás expresando, que se convierte en enojo. Entonces, es muy delicado porque sí, aparte, una de las capacidades que tiene una persona con rasgo narcisismo o con personalidad narcisista es que también te empiezan a, como dije hace rato, a secuestrar, Ujú. pero también te empiezan a aislar de todo tu mundo, de todo tu entorno, de tu familia. Tienen como que, esto te lo estoy diciendo en la parte familiar Ajá. y de pareja. Entonces de repente dejas de ver amigas, dejas de ir a compromisos familiares porque él no quiere que vayas, porque te dice, no puedes ir, no debes de ir, porque quiere que pases más tiempo con él. Sin embargo, pasas más tiempo con él y a más tiempo pasas con él, entonces está esta parte de, puede estar fascinante y divino un día y tú dices, ay, qué maravilla, ya puedo como descansar tantito porque esto está siendo increíble. Y nada. Después viene la Después parte. viene, yo tenía una paciente que me decía, es que cuando salimos, vamos a alguna reunión, no te puedes imaginar lo fascinante, divino, y todas mis amigas, qué bárbara, es que es lo máximo, es que es divino, es que es precioso, es que no sé qué tanto, es que es tan simpático. Eso sí, cuando tienen que dar esta cara al mundo, son simpatiquísimos. Entonces, Carismáticos, carismáticos, se dejan querer por todo mundo, exacto, atentos, muy atentos, colaborativos. colaboradores, sí, así. Entonces, de repente pasas una noche de maravilla porque hasta se muestra amoroso contigo y a lo mejor si ya estaban en una etapa en la que no era tan amoroso y se acerca a ti y todo, de repente en la reunión está encima de ti, te abraza y te quiere y te besa y te da la mano y mi amor, ¿qué quieres? Y te voy y te sirvo y así, súper divino y servicial. ¿Y qué pasa en la mente de esas personas narcisistas? O sea, ellos están conscientes de lo que hacen, ellos hacen toda una estrategia para poderte cautivar y en el momento que siente que te están perdiendo, actúan como que ese estire y afloje para que no Pues el, el, perderte. el doctor Iñaki Piñuel dice que sí, que cuando ellos se empiezan a dar cuenta que tú ya te estás dando cuenta, ellos tienen que hacer esta inyección de amor, que es el love pumping, para después Ok. regresan otra vez al gaslighting, pero él te dice que cada vez es peor. O sea, cada ¿Regresan vez más fuertes? regresan más fuertes y regresan más fuertes, entonces cada vez estás más atrapado en esa dinámica. Entonces, esta paciente me decía, te lo juro, Jessy, te lo juro, nos subíamos al coche y no avanzábamos 2 cuadras cuando ya empezaba aquello espantoso, espantoso, espantoso. Me empezaba a decir de cosas, me sacaba celos de por donde no sé dónde, este, llegábamos a la casa y era pleito seguro. Y en las relaciones de pareja
narcisistas castigan muchísimo con la sexualidad, que Oye, la Jessy, empiezan a retirar. empieza, claro, Que la empie- castigan la parte, primero la parte afectiva y luego la parte de la de intimidad, la porque intimidad. eso ya te hace sentir peor, porque dices, ya no le gusto, ya no soy suficiente, ya no le atraigo, ya no Sí, le genero deseo. así es. Entonces todavía incrementa esa parte de desprecio hacia la mujer. Sí. Jessy, ¿y desde qué edad una persona narcisista empieza a presentar o a manifestar estos rasgos, síntomas y estas acciones? Fíjate que lo que pasa es que, como te mencioné, esta es una herida que se genera muy, muy, muy temprana edad. Ujú. Pero al principio a lo mejor puede em, mostrarse como en situaciones más de en la escuela, como a lo mejor con rabietas o siendo muy mentiroso en o sea, en ciertas situaciones que sucedieron en la escuela o haciéndole bullying a alguien. O sea, pueden empezar a ver como O sea, una mamá puede identificar que su hijo está empieza a difícil, tener está rasgos. difícil. Yo como, o sea, como más he sabido que se empieza a manifestar un narcisista es mucho en sus relaciones de uno a uno, como más bien Afectivas. en las relaciones afectivas. O sea, sí puedes ver a un adolescente que empiece a hacer de este tipo Con las de, con novias. las novias, este tipo de situaciones. Este, al principio pueden ser niñitos que hacen muchos berrinches, muchas rabietas, que no obedecen, que le hablan pésimamente mal a sus papás y a su entorno, o sea, como características así que dices, este niño está medio tiranito y hay que empezar a diferenciar si es un niño tirano o es un niño que se está convirtiendo en un narcisista. Narcisista. Pero donde empieza a mostrarse muy claramente es cuando empiezan a relacionarse en parejas, cuando ya empieza. Ahora, en el caso de padres narcisistas, ¿cuál es la razón que, digo, el vínculo es sanguíneo, incondicional y es un vínculo que, híjole, yo pudiera decir debería de ser inquebrantable, un vínculo de padre-hijos o hijas? ¿Y cómo es un padre narcisista? ¿Qué pasa por la mente del padre narcisista? Fíjate que los padres narcisistas, o sea, evidentemente sí lastiman a los niños, pero, o sea, los lastiman más a sus parejas. O sea, en una familia donde hay un padre narcisista, y a mí me han llegado infinidad de personas a hacer o constelación Ujú. o en terapia, de que me hablan de que tuvieron un padre narcisista, y entonces yo las cuestiono mucho, les digo, bueno, ¿cómo era él contigo? Me dijo, es que fíjate que con nosotros no era tan duro como con lo era con mi madre. Ok. Y a nosotros nos tocó ver muchísimo sufrimiento hacia mi mamá, pero de rebote nos pegaba a nosotros muchísimo. Entonces, este, sí lo sufren por la dinámica familiar que se Claro, construye el ambiente que está y el dentro de ambiente casa. que se está viviendo dentro de casa. La cuestión es de que después va pasando la vida y muchas de estas chavas que vienen a terapia, que vienen a, no sé, vienen a constelar relación de pareja y Ujú. entonces me cuentan la situación de la pareja y le digo, oye, pregunta, ¿tu pareja es narcisista? Me dice, uy, sí, por supuesto, es súper narcisista. O sea, ya lo identifican, lo reconocen La y mayor siguen parte ahí. de ellas vienen ya como con un conocimiento, pero como te digo, les cuesta mucho trabajo salirse y como cuesta mucho trabajo darte cuenta y poder de verdad comprender que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con el otro, Claro. siempre ellas tratan de hacer el cambio. Siempre van a terapia buscando primero a ver qué hacen ellas para que puedan estar con esta persona, O sea, con tal de salvar incluso la relación, con tal de pensando en salvar que la ellas relación. están mal. Sí. Entonces, es un trabajo bien profundo porque primero tienes que hacerlas ver que no tiene que ver con ellas, que tiene que ver con el otro, que ellas no hicieron nada malo, que lo hizo el otro, que ellas que ellas realmente son las víctimas de esta situación. Claro. Entonces es empezar a enseñarles eso. Y rascas tantito, tú que conoces el trabajo que hago de constelaciones Claro. familiares, Ujú. y le preguntas y dices, no, sí, es que mi papá era mega narcisista. Y ahí está. Y ahí empiezas a ver cómo se repiten patrones y así. Oye, Jessy, y la pregunta que yo creo que mucha gente nos hacemos, ¿se quita? ¿Se quita el ser narcisista? Mira, la mayor parte de las personas o de muchos terapeutas que yo me pongo a estudiar para seguir entendiendo este Ujú. comportamiento, esta personalidad, te hablan de que llevar
a un narcisista a terapia es complejísimo y prácticamente no existe por la simple y sencilla razón de que acuérdate que un narcisista no se equivoca. Él te va a decir, claro que no, yo no dije eso, no es mi culpa, yo no me equivoco. Y cuando tú le haces querer ver algo, o sea, si tú le tratas de hacer ver un error, si lo corriges en algo, se ponen muy mal, pero muy mal y pueden generar de verdad situaciones bien complejas. Y violentas, o sea, incluso. pueden ser, sí, pueden generar situaciones violentas de muchísimo abuso psicológico y emocional y verbal. Mucho, mucho. Hay mucho abuso psicológico, verbal y emocional. Por eso también en las empresas vemos cómo el abuso lo van haciendo por la parte de demeritar las capacidades de sus colaboradores, Claro. de empezar a decirles cómo ya no son buenos, cómo no están dando los resultados que quieren, cómo se equivocaron, cómo lo hicieron mal, o sea, por ahí esa es la parte psicológica la que atacan. Jessica, ya para finalizar, si tuvieras que decirle a las personas que nos están escuchando que hoy viven o han vivido en una situación de dinámica narcisista, ¿qué es lo primero que a ti te gustaría que estas personas recordaran de esta charla? Pues mira, yo escribí algo que si me permites te lo quiero leer. Adelante. Porque la verdad es que entre un poco mi propia experiencia con personas narcisistas y a través de todas las historias que me cuentan, bueno, no son historias, situaciones reales que me cuentan mis pacientes, pues la verdad escribí algo que quisiera, o sea, un mensaje que quisiera mandar a los que nos están escuchando y si me permites Adelante, te lo encantado leo. de escucharlo. Y yo quisiera que se queden con esto. Entonces, bueno, yo les digo, lo primero que quisiera decirte es, no es tu culpa. Que hoy dudes de ti no significa que hayas dejado de ser la persona que eras antes de vivir esta experiencia. Toda esa seguridad que sentiste, que te fueron quitando, tu capacidad, tu valor, tu criterio, siguen estando dentro de ti. Tal vez hoy no puedas verlos con la claridad porque llevas demasiado tiempo mirándote a través de los ojos de alguien que te hizo sentir menos. Pero basta empezar a mirarte nuevamente con tus ojos propios, con tus propios ojos. Y quizá un día puedas pararte frente al espejo y reconocer a esa persona que creías haber perdido. Darte cuenta de algo. Ahí estaba. Siempre estuvo ahí. Muy bonito y creo que es el resultado al que cualquier persona que esté pasando por una situación de estas debería de llegar. El amor propio, el reconocerse lo que es, lo que vale e identificar que las personas narcisistas por alguna razón son así, van a seguir siendo así y yo los calificaría como unos maestros de vida desagradablemente porque te van a enseñar a que no vuelvas a caer en una situación así. Las personas que salen de estos episodios sabrán identificar que para las próximas veces que se relacionan ya no van a ser tan fácil una nueva víctima. Ya no, de verdad que cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo, pero que se acuerden, no es tu culpa. Sigue dentro de ti y reconócete. O sea, vuélvete a mirar a ti misma y reconócete. A ti mismo. Quiero decirte que sí hay personas, hay chavos que también llegan con lo mismo. Entonces, lo más importante es, sí son unos maestros de vida tremendos, duele muchísimo, claro. Cuesta salir de ahí, pero a medida de que tú te des cuenta de que no es tu culpa, que reconozcas de que sigues tú adentro de ti, sigues tú siendo y que te reconozcas. Reconócete y entonces la vida vuelve a comenzar. Es un nuevo comienzo. La verdad sí me atrevo a decirte que una vez que sales de una relación narcisista, es un nuevo comienzo. Pues muchísimas gracias, Jessie, por acompañarnos en este episodio de un tema tan sensible, tan delicado. Y lo que me gustaría también complementar para todas las personas que nos están escuchando es que esto no es para hacer un diagnóstico a distancia, que esto no es para que empecemos a etiquetar a todas las personas como narcisistas, que hay personas difíciles que no necesariamente son narcisistas y que, bueno, estamos aquí para dar herramientas, para enseñar y para dar un aporte sobre el tema. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Jessica. Gracias a ti, Gabo, por la invitación. Y no se olviden en suscribirse al canal y nos vemos el próximo episodio.